Hola, me llamo Jennifer y el canal se llama Viaja con Jen. ¿Podéis imaginaros por qué se llama así? Pues sí, porque me encanta viajar. ¿Y queréis saber por qué? Eso lo iréis adivinando poco a poco si me seguís. Sí puedo deciros que ahora mismo me encuentro en una etapa en la que voy a estar viajando bastante. No quiero aventuraros mucho más. Y que mi viaje en esta ocasión empieza en Cork. Y bueno, allá va. Espero que os guste. Suscribirse y darle al like. Este es el autobús Cork Dublín. Son autobuses que son bastante cómodos, tienen sus servicios, la amplitud es buena y tienen para cargador. Mi autobús sale a las 10 de la mañana y tarda 3 horas y media en llegar al aeropuerto de Dublín, donde cogeré mi avión que va a Estambul. Aquí empieza mi aventura. Llegamos a Dublín, que es una de las paradas antes de llegar al aeropuerto. La hora son las 1:10, por lo tanto casi 3 horas para llegar a Dublín, a la ciudad. Parada en la Terminal 2. Algunas compañías aéreas salen desde aquí, como Aer Lingus, algunas que van a Estados Unidos, pero la mayoría de ellas salen de Terminal 1, que es de donde yo saldré para Turquía. Este es mi equipaje para mi largo viaje. Aquí tenemos las distintas líneas de autobuses. La 704 en la que va a Cork. Y me dispongo a grabar la entrada al aeropuerto. Voy a entrar por este camino, que es también Las Llegadas. Aquí tenéis la venta de billetes. Para Cork son 19 euros. Aquí tenemos Las Llegadas. Y me dirijo a salida para la facturación. Aquí están todas las compañías de alquiler de coches. Y nosotros iremos para Departures, para la planta 1. Ahí el ascensor para salidas. Y aquí se encuentran los teléfonos de cortesía, por si tenéis que hacer alguna llamada. Los teléfonos de cortesía. Del ascensor y nos encontramos esto, que son la facturación y nuestra entrada después de facturar será por ahí, Departure Gates. Pero primero tendremos que buscar a qué hora sale el vuelo en las pantallas y ver dónde me corresponde la facturación. Estambul, puerta 7, Economy Class. Esta es la mía y por ahí tengo que hacer el check-in. Como veis, hay bastante gente y es por eso por lo que tenemos que irnos antes para hacer la facturación. Por supuesto, el ropa sacabezas lleno de ropa interior, a toda la ropa interior que ocupo aquí. Así ahorro peso en el equipaje. Y este ganchito lo compré en Temu para llevar la bandolera colgada o algo. Genial, me viene genial. Bueno, ya pasé el control de aduana, ya con mis botas puestas de nuevo y
preparada. Ahí tenemos el lunch del aeropuerto de la Terminal 1, por si algunos apuntáis. Y empezamos con el duty free. Aquí tenemos también las botellas a 1 euro. Esto no lo vais a encontrar en otro aeropuerto que no sea en Dublín. Las botellas de agua a 1 euro. Y la estación de reponer agua, el cajero y el cambio de moneda. Y ya preparada para pasar mis 2 horas en el aeropuerto. Mi botella llena, como veis, es una botella de plástico que se puede rellenar y muy cómoda porque se puede colgar. Y según veo por ahí, mi embarque es en la 305 y me dice que tardo 2 minutos en llegar a mi puerta de embarque. Bastante bien. Aquí más estación de agua y aquí tenemos los meal deal, 5,99. Sí, e incluye el sándwich, un refresco y un paquete de patatas. Bueno, no está nada mal para un desavío. Creo que lo que enseñé antes no es cierto, que ese es el precio del sándwich normal, pero que son los sándwiches que se pueden meter en el deal, porque según veo aquí en esta otra tienda, los deal son 7,95. ¿Sí? Y estamos en todos los accesorios para el viaje, adaptadores si se os ha olvidado, almohadas, cables y todos los accesorios necesarios para headphones y teléfonos. Un poquito de restaurantes por aquí con pizzerías. Vamos a acercarnos a ver los precios. Salmón con guido spread 9,40 y aquí tenemos una oferta 12,95. Un hot commerce sandwich que no tienen mala pinta, monsieur con patatas fritas. Y por aquí tenemos platos también, tenemos sopas a 7,30 y principales 6,70. Y tenemos un sándwich premium o un wrap o un bloomer, que es otro tipo de sándwich, ¿vale? Con patatas fritas, un paquete, una fruta y una botella por 11,95. Otra estación de relleno de agua y los servicios que nos están limpiando ahora mismo súper limpios. Mi puerta de embarque. Ese es el avión, creo que hace mucho tiempo no me monto en un avión tan grande. El siguiente será mayor, pero tiene buena pinta. Entro en el avión. Entiendo que esto es el priority. Sí, seguimos. Yo estoy en el 52. Tiene sus almohadillas. Le dieron unos auriculares y, como veis, está súper bien. Una pantalla de cine, salida USB para cargar los móviles, otra salida que no sé cuál es, aquí los mandos y la mesita. La amplitud del asiento está genial porque yo soy 1,71 m y la distancia perfecta. Y abajo el segundo mochila. Español e inglés. Tiene incluso películas actuales. Esto qué mono. Mando de distancia. Increíble lo que me han traído. He pedido pollo. Viene todo esto con su panecito, su bebida y cubiertos de verdad. Ya lo probé. La tortilla está buenísima. Este es postre, hummus y esto es una hamburguesa de pollo. Todo bastante bueno, la verdad. No me esperaba esto. Y todo gratis. Sí, todo gratis.
cafecito también con más agua. Bonito, ¿eh? Y ya por fin vamos para la salida, después de coger otro carrito que me ha costado otro euro, porque estoy eslomada con las dos mochilas. Como veis, el aeropuerto es grandísimo, todas las cintas que hay de maletas, no sé cuántas habrá. Y por ahí parece que están las compañías de viajes. Transference Travel. Pero a ver si encuentro lo que yo busco. El Help Hotel Desk. Aquí voy a dejar mi equipaje para tener mañana un viaje tranquilo, un tour. Y aquí al lado está el Hotel Desk. No hay nadie por aquí, así que cojo mi número y me atenderán ahora mismo. Bueno, el tema de lo de la parada en Estambul al final no salió como yo pensaba, pero mereció la pena totalmente. El asunto es que la compañía aérea Turkish Airlines ofrece, si tienes un stopover de más de 9 horas en economy o en turista, pues entonces te pasan la noche de hotel. Y si estás más de 6 horas en la ciudad, te ofrecen gratuitamente un tour por Estambul. Entonces esa fue mi primera opción cuando lo vi y me pareció maravilloso para así hacer un stopover allí. El asunto es que al final lo de las 9 horas solo es si no hay ningún vuelo de conexión antes. Claro, ¿qué pasa? El vuelo que yo cogía yo hice a propósito, me quedé en Estambul para hacer una noche para visitar la ciudad, pero al final pues resultaba de que tenía que ser que no hubiera otro vuelo, y sí había otro vuelo una hora más tarde de cuando yo llegaba, por lo tanto no me correspondió la noche de hotel. Entonces sí me correspondía el tour, pero para el tour me decían que tenía que estar a las 7 de la mañana en el aeropuerto para inscribirme para el tour que sale a las 8 de la mañana. Entonces la verdad al final decidí que iba a pasar la noche en la ciudad y por lo tanto no me compensaba volver a las 7 de la mañana al aeropuerto para hacer el tour. Por lo tanto me fui a una de las agencias de viaje que habéis visto que había por el camino. Me quedé con la segunda porque era ya súper tarde, era la 1:30 por ahí, cuando supuestamente el vuelo encima llegó con una hora de retraso, por lo tanto eso era las 1:30 o las 2 de la madrugada, y al final pues llegué a un acuerdo, porque tenemos que tener cuidado con este tipo de personas, porque hay que regatearles, o sea, ellos inflan el precio. Me quería cobrar 150 euros por una noche de hotel en la ciudad, no sé qué, y digo, mira, los he visto en Booking los hoteles por 49 euros, déjalo, yo hago mi reserva yo sola, no me hace falta, pero claro, empieza, no, ven. Bueno, al final fueron 108, 109 euros, que son 3.575 liras. El asunto es que, digo, mira, me ponían el transfer, o sea, me llevaban al hotel, y después me volvían a traer al aeropuerto, por lo tanto decidí que por casi 112 euros, perdón, por 112 euros pues que no me iba a comer más el coco y que lo que necesitaba era descansar. Cuando llegué al hotel eran ya las 3 y pico de la mañana, por eso a las 7 de la mañana no iba a estar de vuelta de nuevo para hacer el tour, y al final decidí que el tour lo hacía yo por mi cuenta. Sí, os quería decir, también siempre viajo con la tarjeta Revolut. Aquí abajo en la cajilla de descripción os pongo un enlace por si queréis sacarosla. No tiene comisión de mantenimiento, solo vale, me parece que son 5 euros la tarjeta. Y lo bueno de esta tarjeta es que no te cobra comisión por conversión. Entonces cuando llegas al país empiezas a pagar, pero no estás pagando una comisión por esa moneda. Y encima te permite sacar 200 euros al mes gratuitos de comisiones.
sea, eso significa que si necesitas sacar 200 euros en efectivo, cosa que me pasó a mí en los 2 viajes que he tenido, saqué 50 euros en efectivo porque en donde guardaban las maletas solo querían efectivo, no me permitían ninguna tarjeta. Y cuando viajas a alguno de los países de Asia, ellos solo quieren efectivo. Entonces esta tarjeta te permite sacar hasta 200 euros sin cobrarte comisión de cajero ni comisión por el cambio de moneda. Por lo tanto está muy bien. Os invito a sacarosla y de nuevo aquí abajo os pongo la descripción, el enlace por si queréis sacarosla. Bueno, parece que las cosas se han complicado un poquito, pero ya están resueltas con tino y buena mano. Entonces aquí voy de camino al hotel. Mañana me recogerán del hotel para traerme al aeropuerto y pasar la mañana en Estambul. El hotel, ahora os lo enseñaré, y tiene el desayuno incluido. Esta es la habitación que me he buscado. Y bueno, la verdad es que para descansar un poco y pasar la noche. Bueno, tiene su secador, su ducha, sus cositas para lavarnos. Bueno, estoy en Kuala Lumpur y está lloviendo. ¿Qué le vamos a hacer? Todo no puede salir perfecto. Por ahí tengo una mezquita, que no es la que voy buscando, como ya sabéis. Y allí al fondo tengo otra. Ahora voy a sacar algún dinero del cajero y voy a cogerme un taxi. No me voy a poner a andar con esta lluvia. Supongo que estos no serán reales, porque hay Puma, Nike, Adidas por 8 euros. Supongo que será la imitación, la verdad. No los conozco. No, thank you. I'm gonna have a round. Okay, where you from? I'm from Spain. Okay. Bye. Bueno, estoy aquí, ya como me esperaba. Personas intentando atraerte para que entres con ellos y cobrarte una tarifa por entrar en la mezquita. Pero nosotros ya sabemos que la entrada a la mezquita es gratis. Hay un obelisco, por ahí se empiezan a ver algunas torres de la mezquita. Y detrás mía otro obelisco. Ya buscaré luego información porque no tengo tiempo de pararme para ver qué es esto. Bueno, mirad qué maravilla. Y los relieves de este obelisco con todos los jeroglíficos, por supuesto no los entiendo. Y seguimos. Como imaginaba, ya hay personas atentas para pillarte por donde sea. Y qué maravilla, Dios mío, qué maravilla. Solo por esto merece la pena la parada. Wow, qué maravilla. Me encuentro ya en la mezquita de Doña Sofía y como veréis es una maravilla, maravilla. Es increíble la cantidad de gente que hay por aquí diciendo que te van a ayudar. No fiaros, porque os llevan a los sitios y después sacan el dinero. No van a ayudaros, van a sacarse un sueldo y es entendible, pero ustedes no vayan a caer. Ustedes ya lo sabéis. Si decidís que os ayuden, simplemente por acompañaros a una puerta os pueden cobrar un salario. Así que vamos solos y vamos hacia la entrada. Como podréis ver, aquí tenemos que quitarnos los zapatos y listo. Oh my God. Las maravillas que el hombre es capaz de hacer. Increíble.
Qué pasada. Me encantaría. Es maravilloso. Súper recomendable. Y llegué desde el centro con un taxi que me costó 70 liras. La mezquita en la que estaba uno era la de Sofía, era la mezquita azul. Siento este error, pero era lo que le pedí al taxista. Mezquita azul. Y al otro lado, la mezquita de Sofía. Allá voy ahora. Qué divertido cómo me estoy poniendo. Pero bueno, forma parte de la aventura. Y bueno, ahí vamos. Vamos a ver la siguiente. Mezquita de Sofía. Mezquita azul. Mezquita de Sofía. Parece que son rollitas de canela y pretzel. Y por allí tenemos el maíz. Mezquita del Gran Bazar o de Sofía y la mezquita azul. Vamos a ver qué nos espera la mezquita del Gran Bazar, que en su momento todos estudiamos en el colegio. ¿Quién quiere un kebab? El shit. Yo sé que este es un sitio para dejar los zapatos, pero mis botas de viaje vienen conmigo ahí dentro. Creo que la anterior me impresionó un poco más. No entiendo mucho del estilo islámico, pero creo que son distintos tipos de decoración. Oh my god, tienda de las esclavas. Alfombras ideales. Me encontré con el dueño, dice que manda alfombras a todos sitios. A Irlanda 3 días en llegar, Estados Unidos 5. Algunos platitos por aquí. El sitio es maravilloso. Me lo he pedido solo con queso. Tiene una pinta maravillosa, está súper caliente, así que quizás me tenga que esperar, pero a ver.
Buenísimo, súper recomendable. 174 y 220 era la tortillita, por lo tanto 154 la Coca-Cola. Restaurante que da aquí mismo, se volvería loco, creo yo. Y creo que aquí también se lleva el tema de la vestimenta por si te quieres disfrutar cuando estás comiendo. Precioso, pero no puedo pararme a comer. Qué pinta tiene este kebab. Esta es la mezquita que estaba al lado del hotel donde me estaba quedando y ahora por fin ha escampado. Baklavas everywhere. Oh my god. Tienen una pinta buenísima. Si no fuera porque ya me marcho. Pollito asado. Este es mi segundo transfer, ya de vuelta al aeropuerto. Me han retrasado el vuelo una horita. Pero bueno, eso toca. Yo fui con un transfer a la ciudad, pero si tenéis que coger ya veis, el autobús, sí, o el tranvía. Saliendo de llegadas, aquí tenéis las escaleras.